Hola, hola. Y el teórico último que tuvimos fue el de... Cada vez que vayas y pagues los retributivos y los impuestos, tendrás una cabeza de 203 Bueno. impuestos gratuitos. Bueno, ¿me escuchan? Sí. Ahí para hablar cantando. Bueno, les quiero contar que hemos venido filmando las clases, pero hubo una clase que se embromó el video, no lo pude abrir, sobre la primera parte, en la primera clase de computación. Entonces, para compensar eso, porque la clase fue la parte que hablamos del modelo matemático, ahora cuando respiro se escucha. Y yo soy... No, les quería decir que abrí una carpeta, que puse una clase, va a estar en la PEDCO y tiene características de presentación. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que si ustedes lo bajan y lo abren, tiene audio, tiene un audio, está un poco ampliado lo que está en las filminas con un audio, ¿eh? Pero les quería como hacer la advertencia para el que lo tenga que bajar, que ha quedado, es un audio, quedó pesado y el APEDCO baja muy lento, entonces no se lo puede abrir desde la... Conviene bajarlo y abrirlo después. ¿Se entiende? Digo, porque el APEDCO baja a muy baja velocidad. Así que quedó... es una cosa así es, ¿eh? Pero ustedes no lo van a escuchar porque no tenemos... Primera parte. Son las voces de Loquendo, las que ustedes ven en los videos, así que les va a gustar. Bueno, ¿estamos? Volvemos a lo que estábamos hablando. Habíamos llegado hasta el modelo lingüístico y me gustaría que esta solamente sirva de repaso. Una de las cosas que creo que no quedó del todo claro, y una compañera por acá me hace una pregunta, es la diferencia entre lenguaje y lengua, ¿eh? Y por ahí, en verdad, ¿les hizo ruido ese tema de lenguaje y lengua o solamente la compañera que me expresó su pregunta? ¿Alguno? Ah, perdón, que yo no puse la filmina como filmina. Está. Esto que yo, la explicación que está acá, ¿ustedes entienden esto de los estados nacionales? O sea, hay un momento que además del desarrollo de las lenguas para que las personas... vamos a hacer un pequeño resumen de lo que ya dijimos. Dijimos, la lengua escrita no es lo mismo que la lengua hablada. La lengua hablada es mucho más antigua. Y además, la mayoría de las veces las lenguas no afectaban a grandes comunidades, afectaban a comunidades relativamente restringidas, a una comunidad que tenían interacción. Entonces, es lo que por ahí después nosotros encontramos como los dialectos, ¿eh? Nosotros todos sabemos que en la constitución de los estados nacionales, para poder construir un estado mayor y poder influir sobre las conductas de las personas, la lengua también ayudó y fue parte de lo que los estados nacionales tuvieron que controlar. Por ejemplo, el hecho de que en España se haya decidido que el castellano es la lengua oficial, en contra del gallego, del vasco, de todos los demás dialectos, tiene que ver con construir una comunidad mayor, y ahí uno podría reconocer que la lengua también influye sobre las conductas de alguna manera, porque si los estados decidieron imponer su idioma, por algo será. Se tiene que imponer un idioma. Y en cambio el lenguaje tendría más que ver con el dialecto, por decirlo de alguna manera, es el lenguaje usado, más que el lenguaje, las reglas del lenguaje que están previstas. Y yo les decía también el hecho de que la lengua española tiene la Real Academia Española, que supuestamente es la que sirve como de
va oficializando cuáles son las reglas permitidas dentro de la lengua oficial o española. ¿Se entiende esto que está? Y así también existe su equivalente en el inglés y en el francés. En cambio, los dialectos son sumamente, evolucionan muy rápidamente, cambian muy rápidamente, en la medida que no tienen estos organismos que les sirven como de amortiguador ante los cambios. Bueno, ahora lo más importante y lo que sí surgió en el modelo lingüístico es lo que decía Saussure. Saussure sí estableció una relación no tanto entre lenguaje y lengua, pero sí entre lengua y habla. Y entonces Saussure decía, esto es un repaso porque lo alcanzamos a hablar, no sé cuánto, pero algo lo hablamos, es medio repaso. Y Saussure decía que la lengua no está en ningún lado, o está en todas las hablas. Y el habla es algo absolutamente singular, pero contiene algo que lo vuelve común en su comunidad, que sería la lengua. ¿Se entiende esto que estoy diciendo? En una palabra, lo que no quiero es que se crean que la lengua es un diccionario y un libro de gramática. Pueden ser bastante representativos de la lengua estas dos cosas, pero la lengua es lo que está en toda la comunidad, es virtual, no tiene existencia material. La lengua está en todas las personas al mismo tiempo, y en todo caso lo que se hace con el manual de gramática, con la Real Academia Española, es controlar algunas de sus reglas, pero la evolución de la lengua también no se inventa. También estos organismos que controlan la lengua de vez en cuando tienen que legalizar cambios que produjo el mismo habla. Por ejemplo, hablábamos del diagonal y la diagonal. Hace un tiempo largo nos retaban si hablábamos de la diagonal, porque era masculino, era el diagonal. Y ahí entonces llegó un momento que la Real Academia Española dijo, se puede decir también la diagonal, que hoy en día no es ni masculino ni femenino la diagonal. Bueno, entonces la lengua es social, esencial, homogénea, es sistemática, contractual y virtual. Y el habla es individual, no social, accesoria, heterogénea, sistemático y actual. Se va modificando constantemente. Este es uno de los pares que le interesó a Saussure y que es bastante importante en Saussure. El otro par que le interesó a Saussure, o sea, Saussure, igual que Pichot-Rivière, le encantaban los pares de alguna manera, lengua y habla, significante, significado, sincronía y diacronía, que ustedes hoy en día lo usan en las ciencias sociales y lo pueden llegar a usar también en la psicología, pero que tuvo su origen en Saussure. Y yo les contaba también a las apuradas el otro día que Saussure, además de haber sido lingüista, fue uno de los que inicia con el movimiento estructural. ¿Por qué él es un iniciador? Porque cuando él establece el signo es una relación entre significante y significado, empieza a poner el énfasis en el análisis de las relaciones y no de las esencias, como tenía una tendencia la ciencia a querer como encontrar en el adentro de las cosas, medio por una tradición aristotélica, parecía que las cosas había que saber la esencia adentro. Y en cambio eso se dice, lo importante de algunas cosas son cómo se relacionan. Para hacerlo, para poder comprender esto de lo estructural, y como uno de los temas que vamos a tener, por ejemplo, es un grupo, podemos decir que muchos grupos se diferencian no por sus elementos, porque están constituidos por personas, sino por la forma en que se vinculan entre sí, por la forma en que se relacionan. O sea que lo que prima en la definición de la cosa es la relación. Por ejemplo, ustedes pueden tener un grupo de estudio y es una cosa, y un grupo de amigos y es otra. La relación va a ser distinta. ¿Correcto? Los elementos pueden llegar a ser parecidos o a veces los mismos. Bueno, esto ya un poco lo que dijimos. La relación de significante y significado no hace falta que se lo aclare mucho en esta carrera,
porque no soy el único que va a hablar de eso, así que lo dejamos. Lo único que el otro día también hicimos para hacer como todo un recordatorio, que algunas cosas que por ahí ustedes, después también esto lo van a recordar en el modelo lacaniano, pero decíamos que no es tanto la relación significante-significado, sino más bien que el concepto que va a tratar de usar Lacan es el hecho que un significante está en una estructura de significantes y un significado está, bueno, el significado en este caso sería como que estaría en la realidad, ¿eh? Después vamos a ver que con otro autor se va a complejizar este tema, que sigue, que es para irse, ¿eh? O sea, acá una de las dificultades que podría tener Saussure es lo siguiente: el significado, ¿es el arbolito que está ahí afuera? ¿O es un concepto de lo que es un árbol? Sería la dificultad. A veces esto no lo aclara muy bien Saussure, ¿eh? ¿Está? ¿Se entiende? Saussure dice, lo único que es seguro, que el árbol, la palabra árbol, es un invento humano. Y en ese sentido es totalmente arbitrario respecto a lo que representa, ¿eh? No tiene vinculación, no tiene relación. Es un invento humano, le podemos llamar árbol, los ingleses dicen río, bueno, puede tener distintos nombres porque no tiene que ver el signo con que se lo representa con lo representado, ¿eh? Pero la duda que podría generar es si ese significado es realmente un concepto del árbol, que acá sería, esto, después vamos a ver que esto acá está mal, este dibujito puede ser tramposo, porque esto también es una representación del árbol. Esto que vemos acá, este dibujito del arbolito, también es una forma de representar un árbol. No es el significado de la palabra árbol, sino que es otra forma de representarlo. Pero acá, en esta filmina, quedó así y puede ser tramposo, ¿no? ¿Vendría a ser el dibujo un significante? Acá lo ponemos como si fuera el significado, pero nos va a quedar cierta duda, porque para Saussure, seguro que eso es otra forma de representar, que ahora lo vamos a aclarar, que ya lo vimos un poco, en lo que sería la comunicación simbólica o la comunicación analógica, ¿eh? Ahí esto sería una forma de representar como es la palabra árbol, igual, ¿eh? Pero acá en esto, para hacerlo corto, pareciera el significado del significante árbol, ¿eh? Entonces, bueno, importante, y para ir remarcando y cerrando con Saussure, que la significación, que fue lo que le interesó, tiene que ver con una relación existente entre un significante y un significado. Recién lo dijimos, el significante es arbitrario respecto a, y no es natural, no tiene nada que ver con la naturaleza. El significado nos deja con la duda si tiene que ver con la naturaleza o no, porque hay algunos que dicen que el significado también es una construcción del hombre, que sería un concepto. ¿Se entiende lo que digo? Ahora lo vamos a ver cuando veamos países. Bueno, más o menos todo. ¿Con qué tiene que ver? Entonces, ¿qué es lo que le da, qué es lo que establece ese significante? Lo establece una convención social, el hecho que todos nos pongamos de acuerdo en llamar árbol a eso que está ahí afuera, ¿correcto? Eso es lo que le da su calidad de representante significante, que hay una convención social en la cual todos estamos de acuerdo en llamarle árbol a esa cosa verde que está ahí afuera, ¿eh? Bueno, en verdad estos días estuve al trabajarlo, me di cuenta que acá hay un salto bastante grande que tiene que ver con toda una charla que yo les hice, que no la voy a volver a hacer, pero se acuerdan cuando les hice esta cuestión de que en la lengua Saussure ya nos alerta sobre las estructuras, y de alguna manera también dentro de la misma construcción de la lengua va también a distinguir que hay una forma de analizar la lengua esto lo aprendieron en castellano, yo se lo voy a recordar, ¿no? Aunque seguro que esto debe tener connotaciones negativas para ustedes, ¿no? Análisis sintáctico. ¿Por qué análisis sintáctico en lengua? ¿Alguno que sea bueno con la lengua? Me falta la maestra, ¿verdad? ¿No está? ¿Qué es análisis? ¿Se acuerdan qué era el análisis sintáctico? Sujeto, predicado.
Sí, ¿y qué más? ¿Te acordaste dos? Lo más fácil. Núcleo, verbo. Lo más importante. Núcleo, verbo. Pero lo que decimos con el análisis sintáctico, te cuento que ya no sé cómo... Me lo voy a tragar el micrófono. Ya más no. No sé si se puede subir, pero si subimos el volumen se va a acoplar, porque ya hace ruiditos, no raros ahí. ¿Eh? Así. Pero te cuento que es medio incómodo. Bueno, voy a tratar de mantenerlo ahí, vamos a ver. Me perdí lo que estaba... no me acuerdo de lo que estaba hablando. Análisis sintáctico. El análisis sintáctico. Le digo, todos les tomaron bronca, pero no saben bien lo que es. Pero es, en todo caso, el análisis sintáctico es el análisis de la estructuración de la oración. Porque la oración tiene que tener algunos elementos y relaciones entre sí. Podríamos decir, ¿qué es el verbo? Es la acción que realiza ¿qué es el predicado? Es lo que realiza el sujeto, por ejemplo. Y ese sujeto puede tener calificativos, lo podemos describir un poco más con los adjetivos bueno, pero en una palabra, el análisis sintáctico es el análisis horizontal. ¿Cómo estructuramos el mensaje? Tiene que haber ciertos elementos y los relacionamos de determinadas maneras para agregar sentido. Y en cambio también decíamos que cada uno de esos elementos podemos elegir entre varias posibilidades. ¿Cuáles son esas posibilidades? Cada palabra podríamos elegir con varias alternativas que tendrían una parte de sentido compartido, que, ¿no? Decíamos, yo les hacía un dibujito de dos conjuntos y decíamos que en los sinónimos no todo el sentido se comparte. Se comparte una parte de sentido, aunque a nosotros en la escuela nos hayan dicho que los sinónimos son dos palabras iguales. No hay dos palabras iguales, hay dos palabras que comparten una gran cantidad de sentido. Y hay sentidos que quedan libres, no se comparten dentro de la palabra. Damos el ejemplo de rancho, bulín, hogar, inmueble, chalet, para